Hola, buenas noches a todos los que se están uniendo a esta charla con Gloria Arroyave. Estoy esperando que me envíe la solicitud para unirse al live. Pues me gustaría mucho poder hablar con Gerardo Schmending, pero no es tan sencillo. Buenas noches a todos. Gloria, ahí está Gloria ya. ¡Pum! Hola Gloria. Hola Fernando, ¿cómo estás? Bien, ¿tú cómo andas? Yo Ahí con muy el... bien, muy bien. Muy feliz, Fernando, estoy súper feliz. Te veo Porque como... ya me inscribí al taller de los días de oscuridad contigo, estoy emocionada, tengo un montón de sentimientos encontrados pensando yo cómo voy a hacer para estar 13 días o 15. No, son 13, son 14 en la oscuridad. Imagínate, Y, Fernando, sin saber qué está pasando en mi casa, en las redes sociales. Es más, pero ya, no te parece maravilloso olvidarte de todo maravilloso. eso? Estoy muy emocionada. Entonces estoy pensando dejar un mensaje cada día de esos 14 días diciéndoles, primer día de mi retiro en la oscuridad, envíenme en rayos de luz y de amor. Segundo día, Sí, entre otras cosas, para poder escribir esos, esas ideas o esas cosas que quieres comunicar, vas a tener que comprar un blog media carta con un caucho para poder que te guíe cómo tienes que escribir y para ya leí las poder... instrucciones. Eso me emociona más leer las instrucciones. Cómo llevar la ropa organizada, cómo voy a hacer para estar. No me lo imagino, no me lo imagino. Va a ser tremendo. Ya dije en mi casa, yo aquí no voy a llegar caminando, sino levitando. Así va a ser, Gloria. Fernando, Gloria, muchas gracias por tu generosidad. Tenemos muchas preguntas. sí, yo también tengo, pues, cuando te llamé hoy te dije que tenía cada vez salen más y más, o sea que es imposible que, sí, no, olvídate, no va a ser posible, no va a ser posible que las contestemos hoy. Pero bueno, tenemos que arrancar. Igual les quiero contar, Medellín, ya tenemos todo organizado, Dios quiere y nosotros también. El 9 de febrero del año 2022 vamos a estar en el Centro Comercial El Tesoro, en el auditorio del Centro Comercial El Tesoro, vamos a estar con Fernando, vamos a estar Fernando y yo en esta misma tareita, aquí, despertando conciencia juntos y guiándonos los unos a los otros, porque esa es la idea, que alguno empiece medio a ver la luz, a ver que a los que estamos preguntando por dónde es, nos puedan guiar. Fernando, gracias, estamos felices que te vamos a tener en Medellín. Este fin de semana ya vamos a publicar esto, porque, Maravilloso, maravilloso porque me parece. Hace mucho rato no iba a Medellín. qué rico, y pero no te vas a hacer visita de médico. Es una visita de médico porque pues tengo muchas cosas que estoy haciendo en este momento y que tengo que terminar. Gloria, necesito lanzar mi libro y para poder lanzar mi libro, que ya va a entrar a impresión, necesito tener mi página web lista y estoy trabajando 24 Muchísimo. horas al día con eso. Muy bien, bueno, Fernando, ¿arrancas tú o arranco yo? Arranca tú. Muy bien. Aquí hay un tema que dice, ¿es posible que un hermano reencarne a través de un sobrino en la misma familia? Bueno, eso es, digamos que posible, pues es posible. Podría tener una posibilidad de 1.000 millones de posibilidades, o sea, una en 1.000 millones. Mejor dicho, es prácticamente imposible que eso suceda. Básicamente porque iría en contra del sentido de la reencarnación. Eh, si, si uno tuviera o pudiera reencarnar siempre con los mismos en las mismas, con los mismos sistemas de creencias, con las mismas eh, con toda la carga
generacional, por decir algo, que existe en una familia, y volvemos y nos la volvemos a poner, pues sería lo mismo que más bien que nos dejaran vivir el doble del tiempo y viviéramos en la misma familia con el mismo cuerpo. Eso desdibujaría por completo el sentido de la reencarnación, que es que tú cambies completamente, que cambies tu cuerpo, que cambies tu sistema de creencias, que cambies tu personalidad, que cambies tus 4 correspondencias de aprendizaje. Ese es el sentido de la reencarnación. De manera que si puede suceder, pues diría que hay una posibilidad, por no decir no, que no me gusta decir no, una posibilidad de 1.000.000.000. Eso me hace acordar de algo, Fernando, muy jocoso, que me parece muy gracioso, que mi papá y mi mamá, y los dos entre sus procesos, pues, que llevan como 57 años de casados, y los dos todavía están acá en este plano, mi papá le dice a mi mamá un día, mi hija, si volviéramos a nacer, yo la buscaría a usted otra vez de esposa. Y mamá, ¿qué tal? Yo no me lo quiero encontrar a usted otra vez. Y él dijo, yo es para corregir lo que no hice bien. Entonces le digo yo a mi mamá, sí, mamá, como usted no aprendió, entonces mi papá va derechito para cuarto y usted se queda con el aprendizaje, porque la gente cree que es que uno se encuentra con el mismo, con la misma persona. No, usted se encuentra con el aprendizaje. Le dice, y usted se va a encontrar, es con el aprendizaje. Así Eso que es, nosotros pensamos que es con la misma gente, es con los aprendizajes. exacto. Es con lo que te falta por aprender del destino mayor para poder graduarte como un ser de luz inmortal. En el Muy bien, a ver, séptimo. una pregunta a la que usted tiene. A ver, ¿cómo saber cuál es la comprensión que vine a buscar en esta vida? Pues es sencillo, solamente tienes que mirar por qué has llorado, porque por qué has llorado, con seguridad se ha repetido y se ha repetido, y el problema y la dificultad que ha generado ese llanto y ese sufrimiento se ha repetido en tu vida, luego quiere decir que ahí está tu correspondencia de aprendizaje. A lo que más te cuesta. Lo único que tienes que hacer es observar las dificultades y ver a qué correspondencia de destino ha provocado el sufrimiento. O el lugar, por falta de adaptación al lugar donde nace, o las relaciones, porque tiene relaciones de destino, por ejemplo, o maestros súper complicados, o por salud, o por cuerpo, no acepta el cuerpo, o por sexualidad, o por recursos. Ahí, en esas 4 variables, y observando las dificultades y recordando por qué has llorado, ahí encuentras qué Muy es lo bien, que viniste a... aquí tenemos una muy interesante. A ver, A ¿cuál mí me es? encanta, ¿sabes qué he encontrado, Fernando, yo en estos conversatorios contigo? Que es tan chévere no coger un solo tema y quedarse ahí, sino que la variedad de preguntas que tú me decías hoy, la gente tiene preguntas muy profundas, que a Sí, veces parecen muy simples, sin embargo son de una profundidad que nos ayudan a comprender muchas cosas. así es. Aquí hay una muy chévere. Yo tengo 2 gatos. Yo te estoy contando que tengo 2 gatos, yo te estoy contando. Ah, Entonces, aquí viene la pregunta. Los animales y sus almas hacen un plan de vida con los humanos, porque hay tantos animales que viven tan bien y otros que sufren tanto. bueno, esa pregunta podrías hacerla de los seres humanos y no de los gatos, ¿no? O de los perros. Me parece curioso. Esa persona debe pertenecer a la Sociedad Protectora de Gatos del planeta. En todo caso, De en animales, todo sí. caso, mira, los gatos no tienen mente, lo mismo que todos los animales. El cuerpo mental no se le ha instalado todavía al alma, que está en proceso de ensamblaje. Lo primero que se le ensambla es el cuerpo físico en el reino mineral. Luego se le ensambla el cuerpo etérico en el reino vegetal. Luego se le ensambla el cuerpo emocional en el reino animal. Y por último, el cuerpo mental en el reino humano. El gato no es un humano, luego no tiene cuerpo mental, luego no tiene plan de vida. Por ejemplo, los animales, que yo a veces sí me he cuestionado esto, en el proceso de los animales, si dijéramos que tuvieran correspondencia, porque hay unos animales, digamos que de verdad son consentidos, tienen médico de cabecera, les compran buen concentrado y otros están en la calle recibiendo pata y piedra. ¿Por qué? Pues porque les corresponde, Gloria.
básicamente. O sea, porque lo primero que tienes que recordar es que todo lo que sucede siempre es perfecto, Sí. ¿sí? Entonces, si todo lo que sucede siempre es perfecto, en todas las encarnaciones que hemos tenido, que ha tenido nuestra conciencia, nosotros tenemos que vivir todo tipo de oportunidades de aprendizaje. Y en el reino animal las oportunidades de aprendizaje tienen que ver con las emociones, porque los animales sienten, los animales tienen emociones y recuerdan quién les ha hecho bien y quién les ha hecho mal. Y tú sabes que es a través del contraste que nosotros aprendemos sobre la realidad. Luego tiene que haber experiencias en un sentido y experiencias en el otro. Y recuerda también que los animales también reencarnan. O sea, Ujú. no solamente tú vives una sola encarnación como animal, sino varias. Entonces, pues eso es la respuesta a la pregunta que acabas de hacer. Y podemos pensar que, por ejemplo, los animalitos que tienen como mejores condiciones que otros, es que ya vienen para la condición de humanos. Los animales superiores, el delfín, el chimpancé, el perro, hay algunos animales que se Poneme al consideran, gato ahí, por favor, que es que yo soy católica. bueno, gatúbela dirás más bien. Ah, yo soy Está católica. bien, no, pero el gato no tiene esa No. característica, no. No es un animal que tiene la inteligencia de un niño antes de hablar. Estos animales superiores tienen la inteligencia de un niño, o diría yo más que la inteligencia, la precocidad, es una inteligencia primigenia que tienen estos animales, antes de que el alma encarne en el reino humano. Me toca la pregunta a mí. Bueno, Me da, he estado estudiando, no estoy leyendo al pie de la letra porque no lo copié al pie de la letra, pero he estado estudiando mucho rato y evolucionando en conciencia, pero de pronto me da un ataque de pánico. ¿Por qué? Pues hay varias razones para que una persona que esté en el camino espiritual le dé un ataque de pánico. La primera es falta de entrenamiento. No tiene aún control de su mente. Entonces, puede tener mucha información de sabiduría, pero la tiene todavía a nivel de conocimiento. O sea, no la ha convertido en comprensión, básicamente verificando en su vida los resultados que produce esa información. No ha vencido tampoco a su ego. El ego todavía tiene control de su mente y el ego utiliza una serie de herramientas extraordinarias, entre ellas el miedo es una de las más importantes, el orgullo, el cuerpo son otras herramientas que utiliza el ego para mantener la mente de la persona así esté escuchando información de sabiduría encadenada y esclavizada. Luego, al mismo tiempo, tiene que estar en un proceso de pesimismo y de preocupación por el futuro, porque esa es la única manera que el miedo se apodere de la mente. Entonces, la persona no tiene todavía una disciplina que la guíe todos los días a mantener un proceso de autoobservación intenso y profundo, porque si no se conoce a sí misma, si no conoce dónde están sus debilidades, ¿cómo puede ella evolucionar? ¿Cómo puede tomar control de su ego? ¿Cómo puede tomar control de su mente? Es imposible. O sea que falta de entrenamiento, no ha vencido el ego, preocupación, pesimismo y disciplina y falta de autoobservación. sistema de creencias. Bueno, el sistema de creencias no sabemos cómo lo tenga, depende de cómo esté el balance entre ignorancia y sabiduría que esa persona tenga. Que la Pero gente a veces le da miedo. Hay personas que empiezan con todo este proceso y me han dicho, yo tengo miedo, y de hecho yo le he dicho, tienes todo tu derecho. Tengo miedo porque cuando yo encuentro que yo soy responsable de mi vida, que yo soy la que puedo, yo debo asumir mi vida y mis resultados, que lo que Dios, el Padre, como usted quiera llamarme, lo iba a dar, ya me dio todo. Entonces yo digo, entonces, ¿dónde se quedó Dios? O sea, a mí se me perdió Dios en este proceso. Yo siento que estoy siendo desleal a lo que me enseñaron a mí que es Dios. Y me dicen, yo no quiero seguir en esto. Yo, perfecto. Porque es que cuando pasa eso es porque se quedaron sin con quién echarle la culpa. Cuando se dan cuenta que es la responsabilidad. Y eso es muy horrible.
O sea, la mayoría, el 75% del planeta Tierra, Gloria, es víctima. Y no saben el daño que se hacen al tomar la posición de víctima inocente, porque lo primero que les sucede es que quedan impotentes para resolver la situación. Le entregan el poder creador al victimario imaginario. Entonces, si necesitan resolver la situación que están viviendo, tienen que ir a donde el victimario y rogarle que les permita resolver la situación. Baja su frecuencia vibratoria, el alma se llena de rabia, rencor y deseos de venganza. O sea, las consecuencias de tomar la posición de víctima son indescriptibles. Puede uno hablar 2 horas sobre ese tema, Gloria. Te voy a hacer una pregunta mía. Nosotros aquí en el planeta estamos compañeritos de segundo y de tercer grado. Segundo, Y aquí, tercero y cuarto. eso te iba a preguntar. Aquí ya hay personas de cuarto. Claro que hay personas de cuarto. Claro. Siempre hay personas de cuarto nivel de conciencia que van más adelantados porque ya tienen muchísima más información de sabiduría que los de tercero, pero de ellos es que aprendemos. Nosotros los de tercero tenemos a los de segundo nivel de conciencia para que nos prueben qué tan tolerantes somos, qué tan flexibles somos. Ese es el propósito de tener siempre una conciencia de mayor nivel y una conciencia de menor nivel en nuestra vida. Muy bien. Ya te hice la mía, ahora sigue tú con una tuya. ¿Cuáles son las causas de mi sufrimiento? Ese sí, eso es un tratado, ¿no? Pero vamos a resumirlo bastante. La primera causa de sufrimiento del ser humano es la reactividad, el hecho de que todo el mundo sea reactivo, porque mientras no tome control de sus emociones y control de su mente, siempre va a estar reaccionando automáticamente y al reaccionar automáticamente siempre genera conflicto y el conflicto siempre genera sufrimiento y el sufrimiento siempre genera pérdida de energía vital y la pérdida de energía vital siempre genera depresión. O sea, hay una cadenita ahí que está basada en la reactividad. El primer salto cuántico de conciencia es tomar control de la reactividad, o sea, construir serenidad en el interior. La segunda causa es tener sentimientos negativos, o sea, tomar decisiones en base a los sentimientos. Los sentimientos tienen polaridad, esto hemos hablado ya varias veces. Los sentimientos tienen polaridad, entonces uno no puede estar tomando decisiones por lo que está sucediendo alrededor de uno, porque el ego siempre le va a estar poniendo la cascarita para que uno se resbale. Y a la persona que quería en la mañana le hace algo a las 11 de la mañana y por la tarde la odia. Y eso obviamente daña la relación, crea conflicto, etcétera, etcétera. Entonces los sentimientos y sobre todo los negativos son desastrosos. Y luego los pensamientos negativos. O sea, estar uno con pensamientos negativos y con un estado de pesimismo, de miedo de lo que va a suceder, cada vez que tú tienes un miedo, regresa al presente y el miedo desaparece, porque el miedo necesita del futuro para existir. El miedo no puede existir en el presente, porque en el presente pues no está pasando nada, pero nosotros nos inventamos unos monstruos espantosos en el futuro que nos van a asustar, ¿sí? Y resulta que nunca sucede. También la queja permanente, ¿no? La queja permanente es algo consuetudinario en el planeta Tierra de tercer nivel de conciencia. Y la no aceptación de lo que sucede. La mayor parte de las personas, la causa principal del sufrimiento, bueno, es la ignorancia, pero la no aceptación es la siguiente causa de sufrimiento. El irrespeto por la libre albedrío de los demás. Resulta que todos necesitamos equivocarnos y meter la pata para poder aprender. El que no se equivoca y no mete la pata es difícil que aprenda. De manera que nosotros tenemos que permitir que las personas que nos rodean cometan errores. Y porque ahora sabemos
que esos errores les permiten aprender. Es con el error que aprendemos. Es con el error que encontramos la diferencia entre lo que es falso y lo que es verdadero. El sufrimiento nos permite ver que la decisión que acabamos de tomar y la acción que acabamos de tomar está equivocada, que fue falsa, se fundamentó en una información falsa. Y eso es lo que produce la evolución de la conciencia. Luego, el evitar el conflicto. Si tú no tienes manera de evitar el conflicto, pues siempre vas a estar sufriendo y siempre vas a estar perdiendo energía vital y siempre vas a estar en problemas y vas a desacelerar el proceso evolutivo de tu conciencia. Muy bien. Aquí tengo otra pregunta. A ver. Al tener todos los aprendizajes que debemos tener en una vida, ¿morimos para pasar al siguiente nivel o se trasciende en la misma vida? Se trasciende en la misma vida, Gloria. O sea, cada vez que tú encuentras comprensiones como resultado de la experiencia, esa comprensión se convierte primero se convierte en algo que tú tienes que verificar. Una vez que verificas esa información y verificas que es cierta, o sea, encuentras certeza, esa certeza se convierte en sabiduría que tú acumulas en la zona de alta comprensión de tu mente. Luego, evidentemente, tu conciencia se perfecciona y tú elevas tu frecuencia vibratoria, la energía vital de que dispones y tienes más información de sabiduría acumulada. Entonces, tú en la vida vas subiendo dependiendo de la cantidad de materias que hayas tomado, o sea, la cantidad de créditos en la universidad de la vida que hayas tomado. Porque hay personas que vienen a la vida a tomar 3 créditos y hay otros que vienen a tomar 21. Los que vienen a tomar 21 tienen todo tipo de dificultades, todo tipo de problemas, precisamente porque es a través de los problemas y las dificultades que son las oportunidades que nos da la vida para aprender. Por ejemplo, Fernando, yo sé que yo vine a aprender relaciones. Ah. Yo casi en otro momento de mi vida, en este momento ya no, yo casi que saludaba a la gente. Hola, ¿cómo estás? Hasta luego, me aterra la gente. Pues Así. yo no O estoy sea, muy en la lejos de ti. adolescencia. Yo no estoy muy lejos de ti, yo soy un poquito antisocial también. Adoro mi soledad y me siento muy bien estando solo. O sea, cuando salgo, que es cuando hago los viajes, etcétera, etcétera, también me gozo estar con la gente, pero no soy persona que está permanentemente buscando relacionarse con los demás porque lo llenan a uno de ruido. Y cuando uno se llena de ruido, pues está perdiendo el tiempo. Entonces un día incluso decía, si yo quisiera, por ejemplo, yo todos los días almorzaría con una persona diferente, cenaría con una persona diferente, porque todo el tiempo quieren hablar con uno y conversar con uno. Lo que sí genero es, cuando estoy con las personas y cuando nos podemos acercar y compartir, es mucho cariño, empatía, cercanía. De resto yo no soy y nunca he sido, de hecho esta semana decía, si yo en mi vida he ido 3 veces a una discoteca es mucho. Si fui, ya no fui, porque a los 55, menos que me voy a disfrutar el ruido de una discoteca. Si no me la disfruté, joven, ahora menos. Porque yo no soy, por ejemplo, la que está desesperada el fin de semana porque no tiene plan. Y nunca fui así, ahora menos. O sea, para mí el planzazo es sentarme, una copita de vino, un buen libro, un buen audio, de los tuyos que me encantan, tus videos, me encantan. Que ahí fue donde yo te conocí primero, fue ahí. O sea, yo reconozco tu voz, te conozco desde que estabas jovencito, Fernando, grabando cuentos. Bueno, hace mucho rato porque estoy haciendo televisión desde que tenía como 30 años. Hace O sea, mucho hace rato. casi 50 años. Para mí eso es un planzazo, o sea, sin embargo, realmente supe que sí vine a aprender a relacionarme, porque a mí me costaba, por ejemplo, cuando estaba en casa con mi familia, llegar y encontrar personas diferentes. O sea, como que yo, ¿y qué hace esta gente aquí? Pues, ¿y quién me invitó? De hecho, como te digo que yo tengo un gato y el gato me parece mucho a mí, porque suena el citófono y el gato gruñe, se para y va y se esconde. Gruñe. Y yo cuando sonaba el citófono, yo decía, ay, ¿quién invitó gente? Puede ser, el que invitó gente, vaya, recíbala, decía yo. Pero no pareces porque eres muy extrovertida. No, en mi espacio, como te digo, en mi espacio, no,
y no soy amiguera. O sea, no soy amiguera, no soy de mantener amigos. La gente conmigo es muy bella, es muy linda. Cuando estoy con la gente me doy mucho en amor, en abrazos, en afecto, en cariño. Sin embargo, es como si cuando me voy a mi madriguera ya estoy ahí. Ya. Buenísimo. Entonces, que yo vine a aprender relaciones, porque yo, esto que hago hoy, No, pero yo la primero pregunta si viniste a aprender relaciones es porque has llorado en la vida. por relaciones. Ah, entonces ahí está tu aprendizaje. Ahora, en relaciones, ¿qué es lo que viniste a aprender? A respetar a los demás, a A no permitir que los interferir. demás sean como quieren ser y aceptarlos como son, o sea, aprender a amar en las relaciones, de verdad. A no Buenísimo. querer cambiar a las personas. Así es. Siguiente pregunta. Muy bien, Ah, no, me toca a mí, Gloria. hágale pues. Me toca a mí. ¿Cuáles son las limitaciones mentales? O sea, limitaciones mentales es igual otro tema de 2 horas, ¿no? Pero voy a referirme a algunas con el objeto de que puedan como hacerse una idea de qué es una limitación mental. Fernando, de pronto, en esa partecita tan chévere que la gente pueda entender cuáles son las conscientes y las inconscientes. Las limitaciones mentales conscientes, por ejemplo, es la falsa creencia en una sola vida. Eso es una Ujú. limitación mental consciente que además impide ver que la realidad es perfecta y hace que las personas vivan preocupadas por la vida y que no tengan confianza en la realidad. O sea, es una limitación bastante fuerte. Una limitación inconsciente sería, por decirte, de pronto algo que tenga que ver con la comida. Puede ser una limitación mental inconsciente. No tengo muy claro cuáles son las limitaciones mentales inconscientes. ¿Me puedes dar tú un ejemplo? Yo pienso que de pronto son los miedos, algunas cosas como Pero los cuando, miedos, bueno, pero esos no son inconscientes, esos son el resultado, sí, bueno, esos son pueden ser, instintos, sí son inconscientes, tienes razón. sí. Sí, pero ahí entonces estaríamos metiendo como Hablando de trauma, limitaciones, sí, pero estaríamos metiendo como limitaciones inconscientes a todos los estados de no ser. exacto, Vergüenza, culpa, apatía, pena, tristeza, miedo, orgullo, víctima, todas esas serían entonces limitaciones inconscientes. muy bien. Entonces estamos hablando de la limitación de una sola vida que es dramática, o la posesión, una limitación mental es la de víctima inocente. ¿Sí? Hay personas que hacen curso de mártir, ¿sí? Y que vienen a sufrir y además las demás personas que son como medio sádicas, les encanta tener masoquistas alrededor. Entonces resulta que si conoces a Dorita, sí, cómo sufre esa mujer, ¿no? Ay, sí, pero es tan buena. O sea que tenemos una cantidad de falsas creencias increíbles. La falsa creencia en el perdón, por ejemplo, es un código de tercer nivel de conciencia que si yo estoy perdonando a alguien, automáticamente me puse en el papel de víctima. Y cuando me puse en el papel de víctima, me metí en una trampa de arenas movedizas. Entonces, el perdón es una cosa muy buena en tercer nivel de conciencia. Pero Ajá. si tú quieres pasar a cuarto nivel de conciencia, no tienes que perdonar a nadie porque el objetivo es volverte creador de tu propia realidad, asumir la responsabilidad sobre tu vida. Y eso te da una ventaja grandísima. Primero, que eres un aprendiz de creador. Y si eres un aprendiz de creador y estás viendo que la realidad que estás construyendo no te satisface, pues cámbiala, porque tú eres el que la estás creando. Entonces, el perdón y todo lo que tiene que ver con la posición de víctima con relación a la posición de creador genera muchas limitaciones mentales. El pecado es una limitación mental terrible. La cantidad de gente que sufre por pecado, el pecado es un error moralizado. Entonces, Ajá. y la moral es un asunto de moda. Entonces resulta que el pecado es un asunto de moda y el pecado no es absoluto. ¿Quién puede decir cuáles son los pecados absolutos? Los llaman pecados capitales, pero en realidad el pecado es un error que tú necesitas para aprender y para
al ver que lo cometiste, comprometerte contigo mismo a que eso que sucedió no va a volver a suceder, que la próxima vez lo vas a hacer mejor. Entonces el pecado es otra limitación mental. El infierno, ni hablar del peluquín. El infierno, bueno, la Inquisición, el infierno, toda la cantidad de cosas que hemos visto que estuvieron en la época de Piscis, 2160 años de infierno, ¿sí? Afortunadamente ya salimos de ella y entramos a la era de Acuario, que es la era del saber. Muy bien, aquí tengo otra preguntita. A ver, Gloria. ¿Qué pasa cuando en esta vida ya tienes identificado el destino mayor al que viniste? Ya que lo experimentaste y ya has aprendido el pensum que debes aprender. ¿Trasciendes inmediatamente o puedes seguir en este plano con otros propósitos? O sea, cuando usted Bueno, acaba la tarea, ¿lo sacan de aquí o se queda con otra tarea? perdóname, pero si está aquí en el planeta Tierra, esa persona no ha terminado su destino mayor, está lejísimo de Le terminar su faltan destino. como 40.000 años o llegó por allá No cerca. tantos, no le faltan tantos, pero si está en el planeta Tierra, sí, o tiene segundo, o tiene tercero, o tiene cuarto. Bueno, hay 8 personas de quinto nivel de conciencia en el planeta Tierra también, ¿no? A ver. Uno por cada 1.000 millones de habitantes. Pero nadie sabe dónde están, Ah, no tienen bestsellers, no hacen, no firman libros, no tienen autógrafos, no hacen live. no les importa la fama, viven en procesos de servicio a los demás. De manera que el destino mayor para uno poder completarlo lo completa en el séptimo nivel de conciencia. Ahora, lo difícil es pasar de tercero a cuarto nivel de conciencia, porque cuando tú pasas de tercero a cuarto nivel de conciencia, los siguientes niveles 5, 6 y 7 son tremendamente rápidos. Ya Ya son no pilados. empleas, ¿perdón? Ya son pilados, porque es que cuando nosotros pasamos de tercero a cuarto, en cuarto ya empezamos a abandonar el sufrimiento. Se termina Se totalmente. terminó ya, hay una amiga que tenemos en común que repite mucho eso, que son de Gerardo, pero me encanta como lo dice en su tono mexicano, Betty Padilla. Ajá. Vemos el error sin horror y vemos el sufrimiento sin sufrir, Vemos el sufrimiento con compasión consciente. con O comprensión. sea, es como cuando uno mira, hay una pregunta que tengo de alguien sobre eso, pero es como cuando uno mira unos niños que están aprendiendo aritmética. Entonces, pues uno puede llegar a interferir en el proceso de destino de los niños y hacerles los problemas que tienen, pero en realidad estoy haciendo algo bien o les estoy interfiriendo en su proceso de comprensión sobre la realidad e impidiendo que su conciencia evolucione y lo que es hoy una dificultad, mañana se les va a convertir en una herramienta para mejorar la vida, una herramienta de sabiduría. Eso pasa igual que con la aritmética, con todas las dificultades que tenemos los seres humanos. Con eso que dijiste ahí el niño, hoy alguien me hizo una pregunta y yo dije, esta pregunta la voy a soltar hoy a Fernando. Me la hicieron en otro contexto. Gloria, y si yo tengo un niño de 4 años que ya es grosero, hace berrinche y no obedece, entonces decime cómo trabajo con él con comprensión sin castigarlo. Lo primero es Bueno, que ya lo tiró. Listo. perdón, Que lo primero es que ya lo tiraron. no se lo han tirado todavía porque apenas tiene 4 años, les quedan 3 para corregirlo. Pero, a ver, el niño siempre quiere algo, ¿verdad? Que se lo tienen que dar los padres. Y los padres quieren algo del niño y cometen el error de castigar su grosería y sus berrinches. A los niños no se les debe castigar, de ninguna manera. El castigo no sirve para nada. Lo que hay que hacer es hacerlo responsable de sus errores. Eso quiere decir que él, por ejemplo, quiere jugar con sus juguetes, por decir algo. Entonces, se le dice al niño que si él, que a él se le va a permitir jugar con sus juguetes si él no deja todo el cuarto desordenado como usualmente lo deja. Si deja el cuarto desordenado, nosotros entendemos que él decidió que no necesita jugar con sus juguetes. Es No que es que así. yo lo esté castigando. No es su culpa.
es su responsabilidad. No hay culpa, hay responsabilidad. Ajá. Si al niño se le enseña responsabilidad por sus, por sus actitudes, porque las actitudes de grosero y de berrinche lo único que generan es conflicto y desagrado de los demás hacia el niño. Y el niño tiene que entender que eso es lo que está ganándose en la vida. Que una vez que él construya esa personalidad, después quitársela va a ser muy, muy difícil. Entre los primeros 0 a 7 años es cuando el ser humano construye y siembra en el campo de potencialidad de su mente todas las malezas habidas y por haber. Entonces, pues hay que ayudar a ese niño a corregir, a que se mueva en la dirección correcta, El pero no tema es con que primero hay castigo. que educar a los papás. Pues los papás, evidentemente, porque ese niño no llegó solo a Eso grosero te y a iba a decir, berrinchudo, sino porque tiene unos papás que tienen serios problemas a su alrededor, ¿no? que también son agresivos, que han mostrado eso, pero Seguramente sí. para que un niño sea agresivo, tiene que tener los papás agresivos. Para que sea mentiroso, tiene que tener los papás que lo castigan por todo. Y así nos vamos yendo. Muy bien. Como decía Gerardo, no tenemos procesos de educación, sino de traumatización. Muy bien. De adulteración. Eso te toca a ti, ¿cierto? Me toca a mí, sí. Sí. ¿Cuáles son las causas del miedo? La primera, el desamor por ti mismo. Porque si tú no te amas a ti mismo, no tienes seguridad, no tienes autoestima. Y si no tienes seguridad y autoestima, pues, ¿cómo no vas a tener miedo de cualquier decisión que tomas? Siempre vas a estar desequilibrado. Ujú. Entonces, esa causa del desamor es una causa complicada porque tiene que ver con muchos otros factores en la vida, ¿no? Porque el que no se ama a sí mismo siempre atrae personas abusivas, atrae socios complicados, parejas, bueno, ya sabes. Entonces, el desamor es una causa extraordinaria del miedo. Eso, además, el desamor lo que hace es que produce baja autoestima y produce inseguridad. Entonces, esa es una de las causas del miedo. La otra causa del miedo puede ser también una persona que esté en el proceso de mártir, porque puede ser que se haya visto a sí mismo y haya cometido algún error fundamental en su vida y considere que él es esencialmente malo. Entonces, en ese caso se pone en un proceso de martirio y de búsqueda inconsciente de accidentalidad. La otra alternativa es cuando las personas se quieren ganar el amor de los demás sacrificándose por ellos. Cuando Ujú. eso sucede, entonces eh, siempre van a estar inseguros, siempre van a estar tratando de atraer la atención de los demás y nunca van a estar pendientes de sí mismos, y si no están pendientes de sí mismos, de lo que tienen que hacer en la vida, pues siempre van a estar con baja autoestima y generando conflicto y sufrimiento a su alrededor. Otra causa, para no hablar de muchas, sino de algunas, es que esa persona no haya conocido nunca el éxito en su vida. Quien no ha conocido las mieles del éxito, siempre está muerto el pánico, porque no tiene seguridad. La vida no le ha dado la oportunidad de saber que él puede, que él O no es se un la ha creador. jugado. ¿Ah? Porque es que para poder llegar a un estado de éxito que uno siente que es que uno de verdad, no que haya luchado, sino que haya asumido y se la haya jugado. Sí, sí. De hecho, si miramos nuestra vida, han sido muchos más los fracasos que los éxitos que hemos tenido. Pero gracias a Dios tuvimos esos fracasos, porque eso es lo que nos ha permitido saber lo que sabemos y llegar a donde estamos. Yo siempre he dicho, Fernando, por ejemplo, que mi vida no ha sido difícil. Si yo me siento y cuento la vida, la mentira, ay, cómo fue difícil. Digo, no, mi vida no fue difícil. Mi vida ha sido muy entretenida porque no he tenido tiempo de aburrirme. Porque si me aburro, sé que me coge y me levanta. Yo no tengo tiempo de aburrirme. Sí, sí. Venga, pues esta preguntita, dime. No, no, está bien. Vean esta Sigue. preguntita, que A esto le ver. va a caer a muchas personas. Me encanta porque estas preguntas
parecen tan sencillas, sin embargo, para una persona que no sabe cómo salir de ahí, cómo hacerlo, es un estado de conflicto muy grande. Y dice, ¿cómo saber si me debo quedar con un esposo alcohólico para aprender, aceptar o salir de esa relación y repetir con otro peor? A ver, ¿cómo fue el cuento? Si le ¿Cómo corresponde. saber si me debo quedar con un esposo alcohólico para aprender, aceptar o salir de esa relación y repetir con otro peor? A ver, desde que tiene un marido alcohólico tiene una correspondencia de aprendizaje de incondicionalidad. Esa es el aprendizaje más difícil de todos los que hay, el aprendizaje de incondicionalidad, porque consiste en saber que la otra persona está actuando de manera incorrecta, pero que eso es lo que esa persona necesita para poder aprender lo que necesita aprender en la vida. Si eso es lo que la persona necesita para poder aprender lo que necesita aprender en la vida, tú debes respetar esa decisión de esa persona. Eso significa que tú amas a la persona sin necesidad de cambiarla. Cuando las personas quieren cambiar a las otras personas es porque quieren ajustarlas al concepto que ellos tienen de esa persona. O sea que en realidad es una posición egoísta, es una posición controladora, manipuladora e irrespetuosa de la libre decisión y del libre albedrío de los demás. Las personas que están en aprendizaje de incondicionalidad, lo primero que tienen que hacer es preguntarse qué es lo que yo necesito aprender con esto y de dónde está la semilla que ha generado esta probabilidad, porque ya no es posibilidad, una, una probabilidad es una posibilidad al cuadrado. O sea que lo que genera una probabilidad está mucho más cerca del campo de manifestación del ser humano. Estoy hablando de física cuántica. Entonces resulta que cuando una persona está en el proceso de encontrarse con una experiencia de incondicionalidad, un marido alcohólico, un hijo drogadicto, una hija prostituta, un hijo homosexual, un hermano ratero, siempre son eh, conductas que van en contra del orden de la sociedad y siempre generan siempre conflictos, siempre es un drama. Pero entonces la pregunta es, si tú estás con un marido alcohólico, quiere decir que realmente en algún momento dado dijiste que lo amabas. La pregunta ahora es, ¿lo amabas o lo querías? Porque si lo amabas, tú no tendrías problemas con que él fuera alcohólico, ni tampoco existiría un marido alcohólico en tu vida si realmente lo hubieras amado, porque el amor es incondicional. Entonces, no necesitarías ese tipo de maestros en tu vida. O sea que lo más seguro es que lo quisiste y que lo quieres, pero que hay momentos que se chispotea y entonces ya no lo quieres, sino que lo odias. Entonces, ¿lo necesitas para aprender? Pues claro que lo necesitas para aprender. Ahora, si te vas de esa relación, eso se llama delinear, o sea, Huir de la relación, huir del aprendizaje. huir del aprendizaje sin haber encontrado la comprensión que el aprendizaje tiene para ti, pues tú qué crees que va a pasar en tu vida. Cuando el maestro te pregunta cuánto es 4 más 4 y tú contestas 12, ¿qué crees que va a pasar en tu vida? Vete a estudiar y vuelve y te llaman y te dicen, ok, ahora cuánto, no te van a preguntar la misma, te cambian las variables un poquito, pero te preguntan cuándo es 11 más 14. Entonces, la vida es así, la vida tiene ese proceso de aprendizaje continuo que nosotros afortunadamente vivimos, porque si la vida fuera perfecta, estaríamos como los peces en el agua, sumergidos en el amor y no sabríamos que estamos sumergidos en el amor hasta cuando alguien nos saque del agua y decimos, uy, ¿qué fue lo que pasó con mi vida? Porque yo no me había dado cuenta que estaba sumergido en el agua. Bueno, Igual pero sucede. con eso que acabas de decir, a mí me va a estallar la cabeza. ¿Por qué? Porque entonces, las personas que hemos tenido la experiencia, digamos, yo
que vengo de una familia paisa con un montón de alcohólicos, ¿sí? Entonces yo tuve una primera experiencia muy joven, cuando me casé la primera vez, con una persona muy alcohólica, alcohólico. Sin embargo, yo pienso que, yo me acuerdo que mi abuelita decía, la vida de la esposa de un alcohólico es la soledad. Porque cuando está Bueno, borracho no está y después está enguayabado, ¿cierto? Listo. Sin embargo, porque entonces aquí como la mente tiende a interpretar las cosas como quiere, entonces van a decir incondicionalidad, pues me tocó quedarme aquí, no, pues que he traído el niño Dios, ¿cierto? no, pero es que lo que pasa es que no es que tú te pongas en el plan de mártir, es que tú Eso. encuentres Es que la yo tomo mi comprensión. aprendizaje y encuentro la salida. Exacto, porque cuando tú encuentres la salida al drama que tienes, automáticamente el drama y el maestro del drama desaparece de tu vida. Desaparece. Claro, Exacto. porque si tú aprendiste aritmética, a ti no te van a dejar aprendiendo aritmética hasta en la eternidad. A ti te dan Eso. trigonometría, álgebra, etcétera. Súper importante aclarar esto, porque entonces yo puedo decir, listo, yo ya comprendí que es el proceso de él, lo respeto, sin embargo puedo delimitar la relación y no significa que la incondicionalidad es que me voy a quedar ahí. Es que yo primero tengo que ser incondicional conmigo, ya comprendí que es lo que necesito aprender, no pretendo cambiarte, no me quedo peleando, no me quedo aquí echando cantaleta, me voy en paz, sin rabia, deseándote lo mejor, porque es que debo pensar en mí. A ver, no estás pensando en ti porque estás pensando, pero sin información de sabiduría. Si Si hago estuviera... eso, Ah, perdón, si la persona hace eso, por ejemplo, si me dice, Gloria, yo me voy a ir, se va, pero entonces quiere decir que no aprendió. Y si no ajá. aprendió, le corresponde un maestro más difícil, un problema más difícil que el que tuvo con el primer marido. O sea, ¿Cómo sabe que aprendió? porque no le, porque no le genera pérdida de energía vital de ninguna manera. O sea, eh, es como, ay, ya se fue a tomarse sus tragos otra vez. Necesita él eso para aprender. ¿Qué le está diciendo esa persona al universo? ¿Sí? Que aprendió, que es incondicional, que lo ama. No importa. Y cuando llega borracho a las 3 de la mañana, le tiene una bata de levantarse con Ah, vetiver y sí, una y sopita. se llega a Cascala, y se llega a Cascala, Cascala Y mismo se acaba con todo. si llega a cascarla, lo que tiene que hacer es responder amorosamente, siempre. El amor neutraliza Aló, lo aló, peor. Fernando, me estás hablando de quinto nivel evolutivo, yo estoy aquí en tercero. No, yo sé, es que yo tengo que entregar códigos de cuarto nivel de conciencia, porque a mí lo que me interesa es que la gente salga de los códigos de tercer nivel de Porque si la conciencia. gente no escucha esto, las mujeres van a decir, ay, me voy a quedar aquí amorosamente, y ahí sí lo van a tomar como No, sufrimiento. no. A ver, lo primero que tienen que hacer el que tenga una relación de incondicionalidad es buscar información de sabiduría. La Eso. gente no busca la información de sabiduría. No, te agarras a sufrir y a quejarse. Exacto. Y creen que van a poder ser mártires si se quedan o que van a poder irse y de pronto encontrarse un hombre mejor que no sea alcohólico. Las dos cosas son falsas. Entonces, eh, si tú no tienes información sobre cómo funciona la realidad, es imposible que seas feliz. Tenemos 5 minutos. ¿Sí? Nos quedan 5 minutos. Es imposible que seas feliz. De eso se trata mi libro. Precisamente esa es la frase inicial de mi libro. Es tremendo porque la interpretación de lo que dices para un montón de egos y de mentes que piensan que Dios me mandó este borrachito, no para que me trabaje yo, sino para que sufra y pelee con él todos los días. Es un Entonces, mártir. mártir. Y eso no es incondicionalidad, porque No, no, una eso no es cosita que incondicional. alguien me decía un día, yo soy incondicionalidad, y yo le dije, te faltan dos características de la condicionalidad, siempre con alegría y entusiasmo. Cuando no es así, Siempre. En México dicen flojita y cooperando. Entonces, el libro se llama El Avance, un salto cuántico para dejar de sufrir. Así se llama. Ya va a salir, en enero lo voy a sacar a preventa. Entonces, no voy a imprimir al principio muchos ejemplares, unos pocos, de manera que
estén preparados para cuando salga la preventa, que espero que salga en mi nueva página web, que todos van a disfrutar porque tiene cosas muy interesantes y que tiene muchísima información, muchísimos videos, muchísimas entrevistas, muchísimos conceptos, muchísimos blogs, etcétera. De manera que espero Fernando, que yo Gloria. espero que aquí al 9 de febrero logremos hacer otros 2 live por lo menos. Como digo yo, Dios y nosotros queremos. Pues yo me quedé con todas las preguntas que hicieron estas personas y Mira, tú también. O sea que creo que tenemos una deuda moral de contestar esas preguntas. No recibamos más, porque si no, no, esto no. propongamos que aquí allá hacemos otros 2 live y ya sabemos que en Medellín nos vemos el 9 de febrero en presencia con Fernando Malcuni. Vamos a estar allá en vivo y en directo. ¿Cómo es que vamos a despertar conciencia con nueva información? Y que la mente no la interprete. A mí a veces me asusto hablar, Fernando, porque a veces yo digo cosas y la gente, usted puede ser feliz, entonces va el que dice, como yo quiero ser feliz, me conseguí una moza, dejé los hijos aguantando hambre y me largué, porque Gloria Arroyave dijo que hay que ser feliz. ¿Cierto? Es que ya ha pasado. Sí, eso es cierto, porque, pero es que el gran problema vuelve otra vez a ser el mismo, Gloria. La gente no busca información de sabiduría. No se han dado cuenta que estamos en el momento evolutivo más importante de los últimos 13.000 años. Imagínense. Que desde el 1992 los maestros levantaron los velos sobre la información de sabiduría, con el objetivo de que todo el mundo en este tiempo de pandemia y de crisis y de que tienes que voltear el ojo de tu mente hacia tu interior, logre entender cómo funciona la realidad y qué es lo que tiene que hacer en su vida para poder dejar de sufrir. Fernando, Pero sobre todo, hagamos otro antes de que se acabe el año, que no nos vayan a cortar este live. está bien, perfecto, haremos otro. Pongamos los puntos suspensivos. Tin, 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 tin. Me parece bien. Hagamos otro antes de que se acabe el año por ahí el 28 de diciembre. ¿Te parece? 28 de diciembre, Día de los Inocentes, no, nos toca hablar de inocencia y de vulnerabilidad y cómo Entonces los hagámoslo inocentes la se otra vuelven semana. Hagamos otro la ignorantes. otra semana, Fernando. Hagamos otro la otra semana. Está bien, me parece bien. Listo. Pero Con para esta. responder las preguntas que Con las se que ya quedaron sin tenemos. responder, Listo. ¿ok? Bueno, Pero, nos quedan 5 minutos, Gloria, todavía. Si quieres, mándame otra de esas preguntas que tú tienes bien complicadas. si quedan 5 minutos. Muy bien. Ojo pues. ¿Cómo identificar el aprendizaje? Escúchame esto. ¿Cómo identificar el aprendizaje de fijarse en hombres infieles? O sea, la culpa es de los infieles. Vuelvan a ser fieles todos, vuelvan a ser fieles. ¿Qué es un hombre fiel? ¿Cómo identificar el aprendizaje? Lo compraron en el corte fiel en Madrid, ¿o qué? ¿Un hombre ¿Cómo fiel? identificar el aprendizaje? Fijarse en hombres infieles. Infieles. O sea, ¿cómo dejar de fijarse en hombres infieles? O sea, pero esa señora o esa persona lo que quiere es poseer a los seres humanos y hacer que actúen como ella quiere para poder ella ser feliz. Ese es el extremo del egoísmo. O sea que ahí hay muchísimas falsas creencias alrededor de esta pregunta que acabas de hacer. Y es que va Por, mucho más allá de eso, Fernando, porque es que la gente habla de infidelidad. Sin embargo, no habla de acuerdos, no habla de compromiso, porque esto lo reducen ¿a qué? A la sexualidad. Y eso no Porque tiene nada que ver. es que el gran problema de tercer nivel de conciencia de Gloria es que la gente se casa por enamoramiento o por enamoramiento, pero Ajá. no por amor. No saben que el amor se construye, creen que el amor es el resultado de la excitación sexual y del instinto que nos instalaron con el objeto de multiplicar la vida sobre la tierra. Y Por eso resulta dicen que que se acaban, porque cuando se les baja la feniletilamina, no se tenían acabó. cimientos, no hay nada, entonces dicen que se acabó el amor. Entonces no había. Así es, así es, Muy bien. así es. ¿Tiene otra ahí? ¿O los corto? Otra, Esto está muy emocionante. Vamos a sí, tener que grabar un video, Fernando, porque lo más emocionante es que no nos vayan a cortar. cataclismo. ¿Todos desencarnan en un cataclismo? No, no todos desencarnan en un cataclismo. De hecho, la prueba de eso es que la civilización egipcia fue sembrada por maestros sobrevivientes de la Atlántida
que llegaron a Egipto con la información que dio lugar a la más excelsa de todas las civilizaciones que han existido, y al momento de mayor información de esa civilización fue cuando se sembró, al comienzo de la civilización. Después lo único que hizo fue bajar. Las 11 primeras pirámides que son las pirámides supercolosales, las hicieron en las primeras 6 dinastías. Y después de ahí para adelante fue un reguero de piedras. ¿Por qué? Porque toda la información se fue deshaciendo hasta llegar a Cleopatra VII. Fernando, es un gustazo conversar contigo. Igual, Gloria, me divierte mucho, además con ese look que tienes de 1850 hoy, sí, además con el cuello de borbotones y todo. No, me siento como inglés, ¿sí? Me dio mucho gusto haber hablado contigo y me dio mucho gusto con todos los que estuvieron aquí. Tuvimos como 1100 personas, Sí, de muchas manera gracias que, a todos. Y nos vemos la sí, semana entrante de nuevo. Acuérdense que ya tenemos una cita en Medellín el 9 de febrero. Medellín en el 9 de febrero. Muy Gracias, bien. Gloria. Gracias a Fernando, todos. te amo. Un beso Chao. gigante. Chao. Igual.